Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Pulgarín Gutiérrez, estudiante de segundo semestre de Agronomía del CEAT de Sogamoso, código 1053-586-898, curso Microbiología de Suelos, grupo 43. Voy a hablar de distinguir el metabolismo microbiano como base de la integración suelo, microorganismo y planta. Eh, el ítem dice, diga las diferencias bioquímicas y funcionales que existen entre los procesos de fijación biológica del nitrógeno, desnitrificación, nitrificación, amonificación y mencione las bacterias más representativas que llevan a cabo cada proceso. Base de comparación, fijación biológica del nitrógeno, nitrificación, amonificación y desnitrificación. Sentido. Constituye el primer paso en el ciclo del nitrógeno y convierte el nitrógeno atmosférico en iones de amonio. La nitrificación es la parte del ciclo del nitrógeno en la que el amonio se convierte en nitrato, se denomina nitrificación. Amonificación es el proceso mediante el cual el nitrógeno ligado orgánicamente a la biomasa microbiana, vegetal y animal, se recicla después de su muerte. La desnitrificación es el nivel en el que tiene lugar la reducción del nitrato a gas nitrógeno. El proceso involucra bacterias fijadoras de nitrógeno autónomas, incluyen Pseudomonas, Azotobacter, Medilonmon, As, Alceligenes y Diobacillus. Bacterias nitrificantes como Nitrobacter, Nitrosomas. La monificación tiene Azotobacter spp, Bacillus, Proteus y Streptomyces. Y la desnitrificación, bacterias desnitrificantes como Aspergillus, Lactobacillus, Spedumonas y Thiobacillus. Percursor, gas nitrógeno, de la nitrificación el amonio, amonificación amonio y imino, de la nitrificación el nitrato. El producto terminado es el amoníaco, de la nitrificación el nitrato, de la amonificación el amoníaco o ion amonio, y de la desnitrificación el nitrógeno. La importancia, las plantas no pueden utilizar el nitrógeno de nuestra atmósfera sin la ayuda de bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias reducen el nitrógeno atmosférico o amoníaco que puede usarse para fabricar otros compuestos biológicos. Las plantas no usan el amoníaco directamente, sino que es un producto de los desechos. En la nitrificación aporta nitrato a la planta, que actúa como una importante fuente de nitrógeno. En la amonificación es la producción de amonio o amoníaco debido a la actividad biológica, que ya a partir de la descomposición de la materia orgánica o de la reducción del nitrato, la amonificación a partir de la materia orgánica tiene como objetivo reducir una fuente de nitrógeno directamente de su propia síntesis. La desnitrificación se utiliza en el tratamiento de aguas residuales y es beneficiosa para los hábitats acuáticos. El segundo ítem dice, explique cuáles son los procesos que originan pérdidas significativas del nitrógeno fijado en la biosfera y resultan ser perjudiciales para la agricultura. Tenemos la desnitrificación. Las bacterias transforman el nitrato del suelo en el nitrógeno atmosférico que se incorpora en la atmósfera. La volatización, que convierte los fertilizantes de la urea y el estiércol de la superficie del suelo en gases que también se incorporan a la atmósfera. Juntos, estos primeros procesos representan la mayor parte del nitrógeno perdido en el ciclo, una preocupación para la fertilidad del suelo. La escorrentía transporta el nitrógeno, los fertilizantes, el estiércol y el nitrógeno del suelo a los ríos y arroyos, y es una preocupación para la calidad del agua. La lixiviación lleva los nitratos a tanta profundidad en el suelo que las plantas ya no pueden usarlos, lo que genera una doble preocupación, que es la pérdida de fertilidad y la cantidad de agua
ya que los nitratos ingresan al agua subterránea y a los pozos que proporcionan nuestra agua potable. El tercer ítem es teniendo en cuenta las reacciones que ocurren en el ciclo redox del azufre, explique por qué a veces se añade azufre elemental a los suelos alcalinos para bajar el pH y qué bacterias están involucradas. El pH del suelo es la medida de la concentración de átomos de hidrógeno en solución. La escala tiene un rango de 0 a 14, menos de 7 es ácido, 7 es neutro y más de 7 se considera alcalino o básico. A medida que aumenta el pH del suelo, disminuye el número de átomos del hidrógeno. El rango ideal para la mayoría de plantas cultivadas es de 6 a 7, pero algunas plantas como los arándalos y las azaleas prefieren suelos más ácidos y otras como la lila, la peonia y la sábila prefieren suelos más alcalinos debido a la amplia gama de pH del suelo y las diversas necesidades de la planta. Los jardineros y los agricultores a menudo deben ajustar el pH del suelo para lograr un crecimiento y una producción óptima de las plantas. El pH del suelo se modifica fácilmente en la mayoría de los suelos utilizando el azufre o la cal, y el azufre es elemental, es la posición más segura para disminuir el pH del suelo. Es relativamente económico y está disponible a través de los proveedores agrícolas locales, centros de jardinería, pero desafortunadamente es lento para reaccionar. El azufre es elemental, debe pasar por dos procesos, un proceso biológico y un proceso químico, antes que disminuya el pH del suelo. Esto a menudo lleva de 3 a 6 meses de temperaturas cálidas del suelo cuando la biología del suelo es activa. La adición de azufre elemental al suelo causa iones de hidrógeno y una vez liberados producen una disminución en el pH. El siguiente ítem dice cuáles son los principales reservorios de calcio en el ciclo biogeoquímico de este elemento. En el ciclo del carbono, parte del dióxido de carbono disuelto en el agua reacciona con las moléculas del agua y luego con el calcio para convertirse en carbono de calcio. El carbono de calcio se encuentra en la composición de las cosechas y esqueletos de los organismos marinos, siendo estos sus principales reservorios. La sedimentación tiene lugar principal en la hidrosfera. Las conchas y los esqueletos de organismos marinos muertos se acumulan en el fondo del océano y por lo tanto el carbonato de calcio se acumula en los sedimentos y da lugar a las rocas carbonatadas. Estas rocas siguen el movimiento de las placas tectónicas, se hunden bajo el manto terrestre durante procesos de subducción y eventualmente pueden ser llevados a la superficie. También pueden enterrarse en la corteza terrestre y quedar atrapados allí durante muchos años. El siguiente ítem justifique por qué varias especies sintropomonas sp necesitan de otros microorganismos en el suelo para contribuir con la degradación anaeróbica de compuestos orgánicos. Esto sucede debido a la sintrofia, que es un paso intermedio esencial entre la conversión anaeróbica de materia orgánica en el metano, donde los microorganismos metabológicamente distintos están estrechamente vinculados por la necesidad de mantener los metabolismos intercambiados entre concentraciones muy bajas. Es decir, que las especies de sintrofomonas sp se ven en la necesidad de combinar sus capacidades metabológicas con otros organismos para catabolizar un sustrato que puede ser catabolizado, valga la redundancia, por ninguno de estos por sí solo. Las bacterias involucradas en la sintrofía a menudo parecen estar muy adaptadas a un estilo de vida cooperativo. El siguiente ítem diga los beneficios que confiere a las angiospermas formar asociaciones simbióticas con actimonicetes de género Frankia. Las asociaciones simbióticas de las angiospermas con
actinomicetes del género Frankia generan actinorrímsicas que pueden crecer en suelos pobres y perturbados. Se plantan ampliamente para la recuperación de tales tierras degradadas, tienen amplios usos en la recuperación de suelos, sistemas agroforestales, estabilización de dunas y cortavientos. Generalmente son especies pioneras que colonizan ambientes alterados con baja fertilidad del suelo y facilitan el establecimiento y el desarrollo de comunidades vegetales posteriores. Está la bibliografía y como lo pide la guía, la captura del Turnitin, que es un 14% que viene siendo de los títulos y las preguntas. Eh, Muchas gracias por su atención.